implementación de contrataciones abiertas. Ahorita les presento a Elioenay Vázquez, quien es también parte del equipo de contrataciones abiertas del INAI. Ahorita les vamos a hacer la presentación relativa a el mapeo de los datos. Como saben ustedes, ya en la sesión pasada hicimos un repaso sobre cómo es este proceso de implementación, cuáles son sus etapas. Les comentamos la importancia de tener ya, digamos, ir trabajando en la adaptación de servidores, en la instalación de la herramienta. Y en paralelo a eso, la semana pasada vimos el documento de compromiso de publicación que va a dar una certeza sobre qué es el objetivo principal de las publicaciones que van a hacer ustedes. Y una vez teniendo este documento, les comentábamos que era importante que lo fueran trabajando, porque en esta segunda sesión vamos ahora a identificar qué documentos del expediente de contrataciones o qué sistemas que almacenan datos de contrataciones vamos a utilizar para transformarlos en datos y publicarlos posteriormente en la herramienta de contrataciones abiertas. Entonces ahorita Elio nos va a hacer una presentación para mostrarnos este proceso de identificación de los documentos, de los sistemas y de la definición de los datos a publicar y cómo se mapean al estándar de contrataciones. Adelante, Elio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Yo soy Elio Vázquez, de aquí de la Dirección General de Políticas de Acceso del INAI. Y como bien lo comenta mi compañero Tony, yo les voy a hablar sobre el mapeo de los datos a publicar. Primero que nada, pues, ¿en qué consiste el mapeo de datos? Es una actividad que permite identificar dónde se encuentra almacenada la información dentro de los sistemas de origen y relacionar los datos del estándar de contrataciones en México mediante una plantilla de mapeo que ustedes ya tienen en sus carpetas compartidas. Bueno, pues antes de iniciar el mapeo es necesario que respondamos a dos preguntas esenciales. Si nuestros datos se encuentran almacenados en sistemas y en caso contrario, en qué expediente se encuentra almacenada la información. Esas son nuestras dos principales fuentes de donde provienen o donde podrían provenir los datos que vamos a utilizar para publicar datos de nuestras contrataciones. Primero que nada, recordaremos que en el documento de compromiso teníamos unas secciones donde especificamos nosotros qué datos o de qué etapas de los procesos de contratación vamos a estar publicando. Es decir, esta estructura que tenemos aquí, tenemos datos de la planeación, licitación, adjudicación, contratación, ejecución y además tenemos un conjunto de metadatos que serán, que nos permitirán identificar estos datos a nivel mundial. Vamos a poder, con estos metadatos, vamos a poder decir quiénes somos nosotros, quiénes somos los publicadores, qué versión del estándar vamos a estar utilizando. Y bueno, son como datos esenciales que también vamos a tener que mapear. Vamos a llevar una serie de pasos muy sencillos para poder, por medio de esta plantilla de mapeo, identificar los sistemas y expedientes o documentos, como quieran llamarlo, donde se encuentran almacenada la información. Tenemos diferentes pestañas. La primera de ellas a la que hago mención en la presentación es esta, la de fuente, número 1, sistemas, en la que se solicita listar los sistemas o documentos en los que se encuentran los datos e identificar a qué etapas del proceso de contratación cubre. Y bueno, pues aquí me voy a ir directamente a la plantilla. Esta es la plantilla que ustedes también ya tienen en su carpeta compartida, en la subcarpeta que hace referencia al mapeo. Y bueno, pues esta plantilla fue elaborada por Open Contracting Partnership y pues el INAI se encargó de traducirla y la adaptamos a nuestras propias necesidades. Agregamos también los datos del EDKMX, que bueno, principalmente son las extensiones que ya les hemos venido hablando en las sesiones pasadas, que pues estas extensiones pues nos permiten proporcionar datos específicos de las contrataciones que se generan en México. En esta plantilla de mapeo, pues en esta primer pestaña, tenemos los 3 pasos esenciales que vamos a hacer, a llevar a cabo. El primero, es utilizar las hojas fuente
que tenemos en la parte de abajo, para identificar los distintos sistemas de los cuales existen los datos de las contrataciones. El segundo paso es llenar la hoja fuente 2 con la lista completa de los campos que existen en los sistemas de datos donde sea posible proveer datos de ejemplo para cada campo. Y el tercer paso que tenemos es recorrer las hojas del EDCA para identificar los datos que están disponibles para publicar en cada etapa del proceso de contratación. Y bueno, tenemos algunos, a lo largo de este documento vamos a encontrar algunos colores. En las casillas las vamos a encontrar iluminadas, coloreadas de diferente color. Las gris son las guías del mapeo, las amarillas la entrada de datos manual, es decir, que vamos a escribir nosotros en esas casillas. Las celdas que están de color roja no las vamos a utilizar porque, bueno, este es un documento de trabajo que está formulado y si sobreescribimos información sobre estas celdas rojas, pues puede que al final el producto final que elaboremos pues esté con algunas deficiencias. Es por ello que hay que respetar un poco estas reglas que se están marcando aquí. Las casillas que se encuentran de color verde, pues nos sirven para buscar o seleccionar elementos de la lista. Ya lo veremos más adelante. Las que vienen de gris claro son objetos que no necesitan ser mapeados. Y bueno, el primer paso que teníamos es identificar los expedientes. En la pestaña 1, Fuentes Sistemas, se solicita listar en qué sistemas o documentos se encuentran los datos e identificar las etapas del proceso de contratación. Y bueno, vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre esta acción. Vamos aquí a la pestaña de sistemas y bueno, tenemos aquí estas columnas que nos indican pues algunos datos. De la columna A a la columna E vamos a tener información general sobre el sistema. Bueno, aquí tenemos en la fila 4 tenemos un ejemplo. En caso de que nosotros tuviéramos un sistema automatizado donde almacenemos la información, pues aquí vamos a poner pues el dato, ¿no? En la fila 4, como les comento, hay un ejemplo. Por ejemplo, el nombre del sistema es buscador de contratos. Tenemos que proveer datos sobre ese sistema. El proveedor de este sistema, aquí ponemos que es IPL Limited. En caso de que tengamos la documentación, una URL disponible hacia la documentación de ese sistema, la agencia o unidad responsable de este sistema, y también lo mapeamos aquí. Y bueno, en la columna de la columna F a la columna K, vamos a indicar si sí o no contiene datos de esas etapas. Por ejemplo, si tenemos un sistema muy robusto, muy completo, podría ser que ese sistema tenga información de todas las etapas. En ese caso estaremos poniendo aquí a todas las opciones sí. En caso de que no sea así, pues ya lo iremos señalando con la palabra no. Además tenemos algunos detalles técnicos en caso de que tengamos también pues este sistema, si cuenta con un historial de revisión, si cuenta con los documentos disponibles y si existen APIs o datos de publicación. En caso contrario de que no contemos con un sistema, lo que tenemos que hacer aquí es listar todos los documentos que nosotros consideremos que contienen información o datos de las contrataciones públicas. Por ejemplo, aquí tengo el documento de contrato, que sería como mi sistema. No tiene un nombre, no tiene un proveedor, tampoco una URL ni una agencia. Voy a encontrar datos de la planeación, ¿no? De la licitación, ¿no? De la adjudicación, ¿no? Del contrato, sí. De la implementación física, tal vez encontramos en el contrato. Y de la información financiera también. Y bueno, en esta primera pestaña, pues como les comentaba, iremos listando todos los documentos. Aquí puede ir también, no sé, la requisición, la convocatoria, la solicitud de cotizaciones. Y muchos más documentos que ya iremos revisando más adelante. En la pestaña 2 es la que se llama fuente 2.campos. Aquí estaremos haciendo el mapeo ya como tal de los campos que nosotros vamos a publicar.
En el documento de compromiso de publicación, ustedes decidieron qué etapas de los procedimientos van a publicar, si es la licitación o si es la adjudicación o el contrato, o si son todas las etapas. Ese les puede servir un poco de guía para identificar los documentos que vamos a estar utilizando. En esta pestaña también tenemos una columna para identificar el sistema o documento, la sección del documento en donde encontramos el campo. Por ejemplo, en las cotizaciones tenemos el campo razón social del proveedor invitado. En la columna E tenemos el ejemplo, puede ser aquí Telmex, una descripción opcional sobre ese campo y el tipo de dato al que se refiere, si es un string, una cadena, un número, una fecha, si es una lista de códigos, una URL o cualquier otro. Y también tenemos la oportunidad de poner alguna nota sobre ese campo. Por ejemplo, que no se cuentan con los datos desagregados a nivel de apellidos. Y bueno, estas columnas que tenemos en la parte derecha, como están en color rojo, no las vamos a capturar. Pues, también hacerles mención, ya estamos aquí en el paso 2, que sería identificar los datos que se van a publicar. Dentro de la carpeta compartida, en la subcarpeta 1, información general, se encuentra el documento EDCA-ES-MX, la versión 1, que es la traducción oficial del estándar al español. Es este documento que tenemos aquí en pantalla también. Y bueno, en este documento nosotros vamos a encontrar todos los datos que contiene el estándar de contrataciones en México. Y nos puede dar una idea general. Yo les recomiendo que antes de iniciar con el mapeo de los datos, vayan a este documento y puedan ustedes identificar qué datos sí podrían encontrar en sus documentos o qué datos cuentan en sus expedientes o sistemas. Por ejemplo, tenemos el dato del comprador. Aquí podemos leer la definición o la descripción de este campo, que un comprador es una entidad cuyo presupuesto se utilizará para pagar bienes, obras o servicios relacionados con un contrato. Este puede ser diferente a la entidad contratante, que puede especificarse en los datos de la licitación. Ok, el comprador es un dato que siempre vamos a tener nosotros, ya sea en algún sistema o en alguna documentación. Y bueno, una vez que lo identificamos, aquí en la fila 7, ponemos en qué sistema o documento lo encontramos. Por ejemplo, en el contrato, en qué sección del documento vamos a encontrar ese dato. Y bueno, podemos empezar primero con el encabezado del contrato. ¿En qué sección? El título del contrato, perdón. En el encabezado vamos a encontrar el título del contrato. Y aquí podemos, en la columna E, poner un ejemplo sobre este contrato. Si quieren, podemos observar también aquí este contrato. Este sería nuestro documento base o nuestra fuente. Aquí es donde encontramos, pues sabemos que en el encabezado pues está el título del contrato, que sería prácticamente todo este. Una vez que ya lo identificamos, ¿qué tipo de dato es? Pues aquí tenemos que es un string. Igual también pueden apoyarse en la plantilla, en la traducción, perdón. Y aquí tenemos que el nombre del comprador pues es un dato del tipo string. Por si tienen alguna confusión más adelante, pues pueden venir a este documento para indicarlo en este otro. Aquí tenemos también una columna para indicar las notas sobre la calidad de los datos, cobertura, etcétera. Y bueno, las columnas que están de color rojo que no vamos a utilizar. También podemos, aquí en esta pestaña, pues vamos a capturar todos los documentos y todos los campos que nosotros consideremos que vamos a publicar. Este sería el primer paso. Una vez que ustedes hayan identificado, no sé, una cierta cantidad, a lo mejor, no sé, 100 datos, 200 datos del estándar que vayan a publicar, procedemos a llenar las pestañas siguientes, que sería la pestaña EDCA 0 general. Podemos ver que este tercer paso
nos sirve para relacionar los datos mapeados en las etapas correspondientes. Aquí vamos a tener 5 o 6 pestañas, desde la ETCA 0 general hasta la ETCA 5 ejecución, donde se deberán referenciar estos datos que ya hemos mapeado con anterioridad. Entonces vamos a tener nuestra plantilla de mapeo. Aquí tenemos el primer dato de la pestaña de general, que es el nombre del actor, que nos referimos al comprador. Ese es el dato que ya mapeamos anteriormente. Y lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí en la flechita y nos mostrará todos los datos que nosotros consideramos publicar. Lo único que tenemos que hacer es seleccionar al que nos estamos refiriendo, en este caso es el comprador, y nos dice en qué sección del documento está, en declaraciones, y cuál es el dato que vamos a capturar. Un dato de ejemplo y algunas notas de mapeo en caso de que así lo requeramos. Por ejemplo, podría ser que en un documento la información pueda variar de su posición. Aquí podemos anotar esas observaciones. Y bueno, las demás etapas o las demás pestañas también pues es la misma actividad. Lo único que tenemos que hacer es referenciar el campo que ya nosotros hemos identificado. Por ejemplo, me voy a ir aquí a la etapa de contrato. Aquí tenemos en primera instancia la columna de ruta, que esta es la ruta del estándar de datos. Tenemos la segunda columna, el título del campo, la descripción del campo, y se mapea a dónde. Aquí es donde nosotros vamos a estar pues seleccionando, ¿no? En este caso tenemos el campo del título del contrato, que nosotros también, que ya capturamos en la primera pestaña. Lo único que tenemos que hacer pues es seleccionarlo, y en ese momento pues ya nos aparece un ejemplo y algunas notas de mapeo. Una vez que nosotros pues hayamos, como les mencioné al principio, identificado todos los campos que nosotros queremos o vamos a publicar, pues estaríamos completando ahora sí las demás pestañas, que serían todas estas, que son pues los datos de las contrataciones divididos por las etapas como lo maneja el estándar. Y lo único que hay que hacer pues es referenciarlo una vez que se ha encontrado de dónde proviene ese dato. Esto va a ser de gran utilidad al momento en que nosotros comencemos con la captura de información, porque pues aquí en la ruta vamos a saber en qué sección de la plataforma vamos a encontrar cada uno de los campos por medio de la ruta, y esto facilitará mucho al momento de hacer la captura. Por ejemplo, podemos encontrar que en la etapa de contrato, cuando estemos ya en la captura, que el título del contrato se encuentra en el encabezado del contrato. Entonces, nos podemos dirigir directamente al documento, si lo tenemos en versión digital o si lo tenemos en una versión en papel, pues podemos copiar el título del contrato y capturarlo directamente en el sistema de captura, que más adelante les estaremos explicando cómo se hace este proceso. Pero lo principal de esta reunión, pues es que ustedes puedan identificar, conforme a estos dos documentos, que es la plantilla y el documento de traducción, pueden identificar todos los campos que ustedes van a publicar. Y bueno, pues prácticamente es este documento el que nos será de guía a la hora de estar capturando la información. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, si fui claro en la explicación. De igual manera, les comento que nosotros estaremos de una manera muy activa en los grupos de WhatsApp, en caso de que así requieran alguna información adicional, o si necesitan alguna ayuda sobre el mapeo de los datos, que no se entienda quizá la definición de alguno de los campos. Nosotros les estaremos dando asistencia
personalizada cada vez que así lo requieran. Y bueno, preguntan sobre la carpeta compartida. Esta carpeta compartida, nosotros se las hicimos llegar por correo. Y dentro de esta carpeta, se las voy a mostrar. Ustedes tienen esta carpeta tienen acceso a una carpeta similar a esta. Esta es la de origen que nosotros les compartimos. En la subcarpeta 1, información general, como se los comenté, van a encontrar la traducción oficial del estándar, que es este documento. En la subcarpeta 3, sobre el mapeo, van a encontrar ustedes su plantilla de mapeo, que es un documento individual por cada sujeto obligado, que es prácticamente este documento. Y aquí es donde se encuentra esta información. De la misma manera también les vamos a compartir esta presentación, que aunque muy corta, podría serles de utilidad al momento de que mapeen sus datos. Bien, muchas gracias, Elio. Justo yo quería comentar que les comentaba yo al inicio que la primera sesión estábamos tratando de definir el alcance de la implementación. Esto es, digamos, qué años piensan publicar, qué tipo de procedimientos piensan publicar. Y una vez teniendo esta información, podemos pasar a identificar, sobre todo, digamos, identificar los expedientes de contrataciones y en estos expedientes de contrataciones identificar estos documentos de contrataciones. Fueron unas recomendaciones que nosotros les hicimos previo a esta sesión para más o menos que ustedes tuvieran en claro qué tipo de documentos están generando, ¿no? Por ejemplo, si ustedes son organismos garantes que generalmente contratan vía adjudicación directa, posiblemente por el monto, ¿no? Ver qué tipo de documentos generan en todo su proceso administrativo, cómo van documentando esa contratación. Y una vez teniendo estos documentos, esta plantilla de mapeo que ya nos expuso Helio, los van a ir definiendo y posteriormente van a ir identificando qué datos salen a partir de todos estos documentos y los vamos a ir relacionando a las distintas etapas del procedimiento de contratación, ¿no? Para eso es muy importante, como comentaba Elio, que revisen cómo está estructurado el estándar. Básicamente el estándar de contrataciones, como ya saben, divide los datos de contrataciones en 5 etapas. La parte de planeación, que básicamente tiene información sobre el presupuesto que están planeando tener en esa contratación, las cotizaciones que hacen, como el estudio de mercado, ¿no? Por ejemplo, a nivel federal, nosotros tenemos forzosamente que incluso en adjudicaciones directas hacer estudios de mercado, hacer al menos 3 cotizaciones. Y esas 3 cotizaciones se documentan en el estándar. Pero, por ejemplo, tenemos 2 documentos que están involucrados en la parte de estudio de mercado. Una es la petición de ofertas o la solicitud de cotizaciones, donde se identifica a quién le voy a pedir un, ¿no? Y algunas condiciones generales sobre los bienes o servicios que quiero contratar. Y el otro documento es el resultado de la investigación de mercado o bien las cotizaciones recibidas, ¿no? Que esas también se documentan y se documenta quién te está enviando la cotización, qué monto te está proponiendo, qué vigencia tiene esa cotización, digamos, hasta qué fecha es válida. Y sobre todo algunos datos adicionales en la etapa de planeación como la justificación de por qué es necesaria esa contratación. Y una vez que tenemos esta información nos pasamos a la etapa de licitación. En la etapa de licitación, el documento principal de esta etapa
no es la convocatoria, o bien puede llegar a ser en casos de adjudicaciones directas la requisición, la solicitud de compra, donde vienen datos detallados sobre el método de la contratación, em, y digamos qué tipo de categoría de contratación vamos a contratar. Por ejemplo, si son bienes, si son servicios, si son arrendamientos, ¿no? En el caso de licitaciones o de invitaciones, yo les comentaba la convocatoria o las invitaciones realizadas, ¿no? Pero lo que es muy importante que consideren ustedes es que la etapa de licitación no es, digamos, solamente, no aplica solamente para procesos licitatorios, ¿no? A procedimientos competitivos. Es una traducción que se hizo en el estándar, ¿no? Pero básicamente se refiere cuando inicie ya el proceso de contratación, sea competido o no, ¿no? Y donde se define las condiciones de la contratación, los procedimientos que vamos a utilizar, entre otras cosas, ¿no? En la etapa de adjudicación no se refiere al procedimiento de adjudicación directa, sino se refiere al fallo, ¿no? A quién adjudicamos y todos los datos derivados de esa decisión que se toma. Entonces, básicamente el documento principal que ustedes deben de considerar para esta etapa es ya sea los fallos, la notificación de adjudicación para el caso de adjudicaciones directas, o en su caso, el acta donde se declara desierta la licitación, ¿no? O donde se declara fallido el proceso. En la etapa de contratación, pues se refiere a todos estos datos relativos a, digamos, elaborar este procedimiento, este documento contractual, ya sea, puede ser un contrato, puede ser una orden de compra, puede ser una factura incluso, y se detallan datos relevantes como en qué momento se firma, cuáles son, digamos, cómo lo identificamos, su identificador, su título, quién es el proveedor y cuál es la vigencia de esa contratación, ¿no? De forma legal. En en la última etapa, la etapa de ejecución, sobre todo se refiere a la parte de los entregables de esa contratación. Por ejemplo, si el contrato determina que debe haber entregables de forma semanal, mensual o trimestral, ahí se programan esos entregables y en el momento en el que son recibidos cada uno de esos entregables se va actualizando la información para determinar que sí recibimos el entregable, ¿no? Y también se considera la parte de pagos, ¿no? Cuando estamos programando los pagos, por ejemplo, si son contrataciones, digamos, que se contratan en periodos largos y tienen varios pagos, como algunos anticipos y pagos que se realizan durante la ejecución del contrato, se van documentando ahí. Y en caso de que sea solo un contrato, cuando se termina la prestación del servicio, o la entrega del bien o el arrendamiento del bien, pues se documenta ese pago, ¿no? Y se documenta quién está ejecutando ese pago. En su caso van a ser ustedes mismos, ¿no? Pero llega a pasar que en gobiernos hay una institución que quiere contratar el bien, el servicio o la obra, hace, digamos, todo el proceso, pero quien realiza los pagos es otra institución, como la Secretaría de Finanzas, ¿no? Entonces se documenta quién está realizando ese pago, cuándo lo está realizando, y eso, digamos, da información relevante para saber si la institución pública realiza sus pagos en tiempo, si tiene ciertos retrasos, etcétera, ¿no? Es información que de repente resulta relevante para los proveedores o para hacer diferentes tipos de análisis sobre la eficiencia de las contrataciones desde el sector público, ¿no? Entonces, digamos, en el caso de de la contratación, se me pasó a decirles, el documento principal pues es el contrato, la factura, la orden de compra. En el caso de la ejecución, sobre todo pues ya son los pagos, ¿no? Las transferencias o bien los entregables recibidos. Son esos documentos que ustedes tienen que identificar y de los cuales van a estar sacando una serie de documentos. Va a ser bien relevante que antes de que tengamos la siguiente sesión, que me parece que es el jueves, ustedes puedan ya tener esa claridad de los documentos y puedan avanzar lo más posible en este mapeo de datos
para que cuando hagamos esta capacitación, que ya va a ser sobre la herramienta de contrataciones, ya puedan ver cómo su expediente de contrataciones se traslada a datos abiertos, según el estándar, ¿no? Van a ver que la herramienta de contrataciones igualmente está dividida por secciones que tienen que ver con las etapas de la contratación. Tiene 5 secciones principales, que son las 5 etapas de la contratación, y aparte tiene una serie de datos generales, como son los actores involucrados y, digamos, algunos datos sobre quiénes son ustedes como publicadores, si existen algunas relaciones entre distintos procedimientos de contratación, entre otro tipo de datos, ¿no? Pero todos esos datos que van a ver en la herramienta de contrataciones y que van a estar divididos en etapas, son un reflejo justo de esta plantilla de mapeo que están viendo ustedes, ¿no? Me gustaría también comentarles que hay algunas especificaciones un poco técnicas que me gustaría repasar con ustedes. Elio, si me puedes ayudar presentando otra vez la plantilla de mapeo. Bien, eh, justo les comentaba a Elio que si quieren nos vamos a la etapa de licitación. Que este es el apartado que está igual dividido por etapas en el que ustedes van ya a decir cuáles datos del estándar van a estar publicando, ¿no? Que esto va a ser relevante, sobre todo para constituir su política de publicación, en donde le van a decir al público en general que como ustedes como organización van a estar publicando, digamos, cuál es su alcance, más allá, digamos, de lo que ya comprometieron en el documento de compromiso de publicación. Aquí ya lo van a hacer de una manera mucho más detallada y van a detallar qué datos van a publicar y de dónde van a salir esos datos, ¿no? En la etapa de licitación que yo les mencionaba, que tiene que ver con la convocatoria o, digamos, con las condiciones generales de la contratación, eh, hay una, digamos, está organizado con diversos, digamos, especificaciones para que puedan ustedes identificar a qué se refiere cada uno de estos elementos. Y la primera columna de ellas se llama ruta y lo que significa es como, digamos, una organización de los datos dependiendo de los conceptos y, y de las etapas en las que se encuentran, ¿no? Entonces yo lo que les quería explicar es cómo se construye esta ruta, que básicamente es, inicia siempre con la etapa está en inglés, pero digamos es una ruta internacional, es la forma en la que se estructura el estándar. Cuando ustedes publican sus datos abiertos va a estar con esta ruta en inglés. Y básicamente, como inicia es identificando la etapa. Si quieres, nos podemos ir un poco más abajo para ver una más compleja. Elio, por favor. Una que tenga más, más objetos. Ándale, ahí en ítems. Van a ver que cada una de las etapas repite ciertos objetos, que los objetos son, digamos, tablas anidadas a las etapas, y las tablas pueden tener otras tablas, ¿no? Es como si viéramos, el ejemplo que yo siempre doy es una familia, ¿no? Que es una unidad de análisis, que dentro de esa unidad de análisis, que es la familia, tiene unidades de análisis específicas, que son los individuos, ¿no? Los miembros de la familia. Y esos miembros tienen diferentes unidades de análisis. Por ejemplo, podríamos medir su educación, dónde estudió en la universidad, ¿no? En qué periodos, con qué promedio se graduó. Y son datos, un conjunto de datos que pertenecen a otro conjunto de datos que son los datos de una persona, de un individuo, que sería su nombre, sus apellidos, su fecha de nacimiento. Y esos datos están anidados a otro conjunto de datos que podría ser los datos de una familia, ¿no? Entonces, en el caso de la ruta, lo que te permite identificar es ese dato en dónde pertenece, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos ver
ahí el que está seleccionado, lo primero que viene dice tender, que es licitación, digamos, la traducción que hacemos es licitación, la etapa de licitación, la segunda etapa. Luego viene una diagonal y dice ítems, que es básicamente lo que nosotros esperamos contratar, digamos, qué bienes, servicios u obra vamos a contratar. Según una clasificación que ustedes determinen, a nivel federal nosotros usamos la clave única de contrataciones públicas, la CUCOP, pero a nivel estatal ustedes tendrán sus propias clasificaciones. Y luego viene otra diagonal, ¿no? Que dice ID, ¿no? Que es el identificador. Entonces, básicamente, como se lee la ruta es tender, la etapa de licitación, items, que es digamos, el conjunto de datos que vamos a analizar, y luego el dato en específico. El último dato referenciado, digamos, el último concepto referenciado en la ruta es ya el dato puntual, ¿no? Abajo vemos, por ejemplo, dice otra vez tender, etapa tender, tabla ítems y descripción, ¿no? Descripción de los ítems de la licitación. Y así nos vamos consecutivamente. Van a encontrar en algunos casos, sobre todo en el documento de traducción, si lo puedes proyectar, Elio. ¿Puedes cambiar la pestaña? Digamos, aquí está completamente plano el estándar, donde incluye las tablas, los conjuntos de tablas y los datos, ¿no? Las tablas y los conjuntos de tablas, que digamos son los objetos y las matrices, esos no se mapean en ningún dato porque no son datos como tal, sino son los nombres de las tablas. Entonces, van en tipo, en la columna que dice tipo, todos estos datos que digan object o array en inglés son, digamos, básicamente te está detallando que vamos a comenzar a ver un conjunto de datos que pertenecen a un concepto, ¿no? Por ejemplo, a ver si, por ejemplo, el caso de documentos, ¿no? Vemos la ruta en la columna B y ahorita empezamos con planning, entonces estamos en la etapa de planeación, la etapa número uno. Luego tenemos diagonal, documentos. Entonces estamos hablando de los documentos de la planeación. Pero, por ejemplo, en este dato que está seleccionado en esta fila, vemos que su tipo en la columna E es un array, o en español es una matriz, ¿no? Y abajo de ese vemos otro que tiene exactamente la misma ruta, pero que dice object, es decir, es una tabla, ¿no? Entonces, lo que nos está tratando de decir esto es, tenemos una matriz de objetos o de tablas, es decir, vamos a repetir este conjunto de datos tantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque podemos tener tanto un documento de planeación como infinitos documentos de planeación. Eso depende del tipo, de la naturaleza de la contratación, de la institución pública, de la normativa, ¿no? Vamos a llegar a ver ocasiones en las que no se repiten los objetos o las tablas porque su naturaleza no lo permite. ¿Me puedes poner un ejemplo, Elio? Exacto. Por ejemplo, el caso del comprador. Si bien hay una extensión del estándar para determinar múltiples compradores, porque puede llegar a pasar, ¿no? Generalmente en el estándar se consideró que quien compra es una institución pública. Entonces, en este caso tenemos un objeto que quiere decir una tabla de datos, un conjunto de datos, que no se repiten porque solamente vamos a tener un comprador, ¿no? Entonces, básicamente esta es la manera en la que ustedes pueden leer este documento, que es lo que les recomendamos que hagan primero, que puedan, digamos, ponerse en contexto de qué es el estándar, cuáles datos incluyen las distintas etapas. Y la forma en la que van a ir identificando dónde se van los datos es a través de la ruta, ¿no? ¿Por qué? Porque los títulos y las descripciones pueden llegar a repetirse en distintas etapas. Por ejemplo, van a ver que en los documentos, ¿no? Los de identificador, descripción, fecha de publicación, se repiten a lo largo de las 5 etapas. Lo único que no se va a repetir y que es único en el estándar va a ser la ruta.
que es esta, digamos, esta que está dividida en diagonales y que está definiendo que no son documentos de la contratación, sino son documentos de la planeación. O no son hitos o eventos clave de la licitación, sino son ya de la ejecución. Pero al final los títulos y las descripciones se van a repetir porque los conjuntos de datos pues, son homogéneos a través de las distintas etapas. Este, bien. Pues bueno, entonces, digamos, lo que les vamos a pedir es que puedan hacer un barrido de su expediente, que nos puedan detallar los documentos que van a utilizar para la publicación de contrataciones abiertas. Los van a detallar en la plantilla de mapeo, ¿no? En la parte de sistemas. Luego les vamos a pedir que nos detallen todos los documentos que están pensando publicar de cada uno de esos documentos. Y vayan haciendo este ejercicio de relación con el estándar, ¿no? ¿Cómo se llama su dato en su expediente de contratación? Y cómo se relaciona al estándar de contrataciones abiertas. Vamos a estar atentos ante cualquier duda conceptual que tengan sobre el estándar. Van a darse cuenta que el estándar tiene una terminología muy específica que trata de homogeneizarla a nivel internacional. Esta es una traducción al español, pero trata de apegarse a esa definición internacional. Entonces, puede que los conceptos no se llamen igual, pero justo para eso estamos poniendo las descripciones que les dan información más detallada sobre la naturaleza de cada dato, digamos, el propósito que tiene publicar cada dato, y ustedes lo sepan relacionar. Ese ejercicio les pedimos que lo inicien ustedes y nosotros vamos a hacer sesiones de seguimiento para ayudarlos a trabajar estos documentos y los puedan terminar, ¿no? Como quiera, siempre por las rutas de comunicación que ya tenemos establecidas, ya sea WhatsApp, correos electrónicos, nos pueden consultar cualquier duda conceptual, por mínima que sea, ¿no? Y nosotros les respondemos lo más pronto posible, ¿no? Si llegara a ser necesario, podemos hacer reuniones específicas con cada uno de ustedes para atender este punto, ¿no? Pero sí les pedimos que traten, en la medida de lo posible, de avanzarlo antes de llegar a la capacitación del uso de la herramienta para que podamos hacer esa capacitación con ejemplos que ya traigan ustedes. Entonces, quisiera preguntarles si tienen alguna duda específica sobre este documento, sobre el estándar, sobre el trabajo que hay que hacer antes de la siguiente sesión. Em, entonces, ahorita dejo abierto la participación. Bien, bueno, si no hay dudas, qué bueno. Este, Pues entonces los esperamos en la siguiente sesión. Les pedimos, vamos a estar en contacto con ustedes para ver sus avances en esta plantilla. También les pedimos que el documento de compromiso de publicación nos lo puedan mandar lo más pronto posible para ya tenerlo documentado. También les repito, ese documento lo vamos a publicar en el portal de contrataciones abiertas, donde le vamos a estar dando seguimiento a las implementaciones de ustedes. Y esta plantilla de mapeo junto con la política de publicación, ustedes la van a publicar en su portal de contrataciones, ¿no? Es donde ustedes van a determinar qué van a publicar, cuándo lo van a actualizar, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces de nuestra parte creo que esto sería todo. Muchísimas gracias por su asistencia y los esperamos en la siguiente sesión.